episodio más de Espera que te lo explique. Gracias al auspicio de The Cake, nos encontramos en un lugar maravilloso dentro del campus universitario del Tejar, aquí en Tarija. Nos vamos a servir unos deliciosos cafés y unos deliciosos brownies de postre. Le doy la bienvenida a la licenciada que nos acompaña esta jornada para tocar un tema importante: inteligencia emocional. Le doy la bienvenida a la licenciada Marcia Garamendi. Ella es psicóloga de profesión, docente también en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, que por cierto también trabaja en un consultorio dentro de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, sí, evidentemente estamos haciendo la atención dentro del consultorio psicológico que depende de la carrera de psicología de nuestra Universidad Juan Misael Saracho. Entonces, felices de poder colaborar de esta manera a la comunidad universitaria y la sociedad en general, ¿no? Así es, licenciada. Por favor, le invito a que se sirva su cafecito gracias a The Cake y empezamos a desarrollar este tema aquí, en Espera que te lo explique. ¿Qué es la inteligencia emocional? Partamos por ahí. ¿Por qué es importante también? Pero primero queremos conceptualizarla. A ver, vamos a entrar en el tema. Entonces, es importante, antes de hablar inteligencia emocional, definir exactamente qué son las emociones para poder entender la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, entendiendo que las emociones son esos impulsos que nos llevan a actuar, son esas reacciones innatas, naturales, que todas las personas tienen ante una situación, ¿no? Esas reacciones son de carácter psicológico y de carácter también fisiológico, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, entendemos que la inteligencia emocional es esa capacidad, esa habilidad que todas las personas tenemos, ¿no? Para poder, en primer lugar, reconocer nuestras propias emociones, manejar nuestras propias emociones y asimismo reconocer y también ser empáticos con las emociones de los demás. Entonces, fíjense lo importante que es hoy en día, ¿no? Entender lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Primero tenemos entonces que reconocer nuestras emociones en un determinado momento. Es decir, si es que estoy entendiendo bien, no sé, digamos, estoy pasando por un conflicto de disputa. O sea, estamos hablando de una, puede ser en pareja o con un grupo de amigos o tal vez en la misma oficina. Podemos discrepar en muchas y tener diferentes opiniones y a veces uno lo toma personal y empieza, uy, a lanzar cosas. Tal vez ahí es en ese momento donde uno tiene que reconocer qué emociones están pasando por nuestro interior. Así es, Vane. Es importante, en primer lugar, entender de que las emociones no son negativas, ¿no? No es algo malo. Sí, evidentemente tenemos emociones que nos van a traer satisfacción, como la alegría, pero también tenemos emociones que nos va a causar tal vez una, bueno, por así decirlo, una insatisfacción, como es la rabia, el miedo, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tú me das, es importante, en primer lugar, saber que nos estamos emocionando ante una situación, ¿no? Que es una reacción natural, innata, ¿no? Y que tenemos que empezar a distinguir lo importante de esa reacción instantánea, ¿no? Con el no ser impulsivos, ¿no? Em, Mira, Y cómo cuesta, ¿no? Porque yo me incluyo. Y no es cuestión de edades, ¿no? Porque a veces uno dice, no, uno ya está grande, ya maneja sus emociones. Mentira, hay personas que pasados los 35, pasados los 40, no sé, sigue siendo uno impulsivo. Es más, hasta vemos, inclusive hasta nuestros papás, que ya son mucho más mayores, y hay personas que es como un estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces ya manejan no manejan en realidad el tema de poder controlar las emociones. exactamente, eso es lo que te comentaba.
Estamos acostumbrados a reaccionar siempre o casi siempre de manera tan impulsiva, ¿no? Lo cual nos lleva a conflictos a veces fatales, conflictos graves, ¿no? A ver, cuando hablo de esto, me gusta siempre poner este ejemplo un poco fuerte, pero es importante mencionarlo para que se entienda a cabalidad. A veces escuchamos las noticias, vemos la televisión, las noticias por los medios, por las redes, y nos encontramos con noticias realmente fatales, ¿no? Por ejemplo, casos graves. Ha quitado la vida a su esposa, ha quitado la vida a sus hijos, se ha quitado la vida después, ¿no? Entonces uno dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Qué le pasó en ese momento? Entonces, en ese momento, nosotros estamos analizando la situación, razonando una situación, pero la persona que ha reaccionado de manera impulsiva se ha dejado llevar por su emoción, es decir, su razón se ha bloqueado de alguna forma y no le ha dejado, bueno, pues controlar su actitud, su conducta, y ha desarrollado, le ha llevado a conductas fatales, graves, lamentables, ¿no? Yo eso siempre, yo había comentado, justo les comento y pongo de ejemplo, había conversado con una persona que se había intentado suicidar. No le salió, porque yo le digo, ¿cómo? O sea, posterior, obviamente, al hecho, pasados muchos años, claro, yo hablo con esa persona y le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿qué pensás en ese momento? ¿Por qué te has querido, o sea, has tratado de hacer eso? O sea, ¿no has pensado en tus papás, en no sé, en todo lo que no, todo lo que nosotros prejuzgamos, ¿no? O sea, y decimos, ¿por qué no piensan? ¿Por qué o todo tiene solución en la vida? En fin, todas esas cosas que cualquiera podría preguntar, muy sutilmente se las pregunté. Y él me dice, Vane, ¿vos crees que a mí que yo quería matarme o que yo ese rato quería acabar con el sufrimiento? Y es un momento en que te bloqueas. Así, justo tomo por eso sus palabras. Te bloqueas porque cuando el momento que yo despierto en esa cama de hospital, me decía, yo decía, era como que, ¿qué pasó aquí? O sea, yo no recordaba y no estaba borracha, me decía, ¿no? Sino que no había consumido bebidas alcohólicas, ni drogas, ni nada. Sino que es peor que si estuvieras alcoholizado y no te acuerdas al día siguiente. Así sentí, me decía. O sea, despierto en esa cama del hospital y no sabía qué hice o qué pasó. O sea, había tenido como que una bloqueada o una desconexión en mi cerebro, la razón. Entonces yo no quería, o sea, claro, después de que ya está despertado he dicho, y yo no hubiera hecho eso, estar ahí en mis 5 sentidos, pero no sé por qué lo hice, pero sí siento que ha sido como algo que sea desconectado de mi razón y lo hice. Entonces yo ahí capté y digo, ¿por qué a veces muchas personas juzgamos y decimos, ¿por qué no piensan en sus padres o no piensan? Y es eso también. A mí me dio esa respuesta una persona que había intentado suicidarse y gracias a Dios no logró su cometido, digamos. Y sí, mira lo que cuentas, Vane, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Cuando la persona está bloqueada y desbordada con sus emociones, justamente estas emociones bloquean su razón, ¿no? Y lamentablemente nos lleva a hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir, cosas que incluso más adelante, a raíz de ese bloqueo emocional, ¿no? No nos acordamos, las personas no se acuerdan, justamente a lo que tú comentas, ¿no? Me he bloqueado, no me acuerdo. Y una persona que ve desde afuera toda la situación, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué estaba pensando? ¿Está enfermo? ¿O qué le pasó? ¿No? Lo que pasa es que se bloquea totalmente nuestra razón. Por eso es que las emociones, tocar el tema de la inteligencia emocional, de las emociones como tal, es tan importante, pero lamentablemente no le damos ese espacio, no le damos esa importancia, valga la redundancia, de tocar este tema, ¿no? Y obviamente como sociedad necesitamos saber, necesitamos conocer,
para poder manejarla, para poder evitar ciertos conflictos y problemas. Ahora, bueno, en el momento de que tratamos de reconocer nuestras emociones, ¿cómo podríamos hacer? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O qué estrategias tendríamos que tomar para reconocer nuestras emociones y a la vez poder ir controlando de cierta manera un momento que pueda ser desagradable? Por eso te comentaba al principio, para poner en contexto, decíamos, es importante saber qué son las emociones, ¿no? Una vez que nosotros las conocemos como tal, sabemos cómo funciona, sabemos cómo nos puede llegar a afectar, ¿no? Entonces las vamos a poder manejar, las vamos a poder controlar, ¿no? Ya sé que, no sé, a mí me puede estar generando miedo alguna situación, me puede estar generando ira o me puede estar generando alegría, asco, ¿no? Entonces es importante conocerlas, ¿no? Saber cómo funcionan para que el momento dado, el momento preciso, bueno, pues podamos tener un control, ¿no? Un control para evitar algún tipo de conflicto. El tema de las emociones es fundamental para nuestro relacionamiento social, por ejemplo, nuestro relacionamiento laboral, familiar. Caramba, en el consultorio atiendo varios casos, cantidad de casos, con problemas muy fuertes, ¿no? Que se podrían evitar simplemente por conocer lo que son las emociones, hablar sobre las emociones y poder manejarlas y ser empáticos también con la otra persona, ¿no? A veces pensamos de que solamente importa lo que yo siento, solamente importa lo que yo quiero, ¿no? Y esto pasa mucho en las familias, te comento. En las familias de manera general, padres, hijos, hermanos, desde la posición en la que estamos. A veces somos egoístas y solo importan mis problemas, solo importa lo que yo quiero, ¿no? Y no le damos importancia a las necesidades de la otra persona, ¿no? Entonces ahí se genera un conflicto. No te digo que atiendo en consultorio, muchos jóvenes sobre todo vienen en estados, unos bajones emocionales, en niveles, digamos, entrando a la depresión. Eh, con esa situación, a mis papás no les importa lo que yo tengo, no me hacen caso, no me escuchan, no saben lo que yo siento, ¿no? Entonces, qué importante es tocar estos temas para el adecuado relacionamiento familiar, sobre todo, ¿no? Lo mismo, me imagino que debe haber el tema del relacionamiento en pareja. A veces uno está más, puede darse el caso de que está más preocupado de cómo se siente tu pareja que cómo te sientes tú o cómo se siente uno mismo. O al revés, es lo que yo estoy sintiendo y no tomo mucha importancia a lo que esa persona tal vez está sintiendo. Entonces, ¿cómo conocemos nuestras emociones y cómo podemos tener alguna manera de controlar de acuerdo al conocimiento de nuestra emoción y de reconocer lo que estamos sintiendo en ese momento para no tener algún conflicto, digamos? Me refiero esto en el caso de las emociones que ya sean rabia o impotencia por alguna situación, en fin. Mira, aquí hay algo clave, que es la comunicación, ¿no? Pero es una comunicación, o sea, tiene que ser una comunicación adecuada, ¿no? A veces entendemos o malentendemos lo que es la comunicación. Me dicen, pero yo me comunico, yo le hablo, yo quiero que me atienda, que me escuche. ¿Y cómo se comunican? Gritando. Comunican entre comillas, ¿no? Lo primero que hacen es alzar la voz, enojarse y pensamos que eso es comunicarnos, ¿no? Entonces, en una relación de pareja, y bueno, de manera general también, ¿no?
Es fundamental el estilo de comunicación que vamos a desarrollar. ¿Cómo está interpretando la otra persona lo que le estoy manifestando? A veces tenemos ese problema también. La otra persona malinterpreta, ¿no? Lo que se quiere dar a conocer, y ahí se genera otra vez el conflicto y se viene la falta de control de emociones, ¿no? Rápidamente reaccionamos porque nos sentimos atacados y nuestra manera de pensamos que nuestra manera de ponernos a salvo es igual atacando, ¿no? Y es ahí donde se desbordan nuevamente las emociones, ¿sí? Como un sistema de defensa que viene a ser como que más fuerte de lo que te están atacando. O sea, es ahí ya el resultado no va a ser bueno, digamos, ¿no? Porque esa otra persona también va a reaccionar y va a ser un ida y vuelta sin fin hasta que llegue a algo malo, digamos, de un resultado. Exactamente, tú lo has dicho, estamos en ese momento de alerta donde nos sentimos atacados y queremos defendernos también atacando. Y fíjate, este es un tipo de comunicación patológica, es decir, no saludable, no sana, ¿no? Porque no estamos utilizando los conductos adecuados, normales, de una adecuada comunicación que nos va a llevar a un entendimiento, ¿no? Nos va a llevar a empatizar con la persona, a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que me quiere expresar, ¿no? Y de esa manera también darle a conocer, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, lo que yo necesito, lo que yo quiero, pero de una manera, bueno, pues bajo el conducto de una comunicación sana, ¿no? Amigable, si vale el término, ¿no? ¿Cómo podemos llevar una conversación sana o amigable cuando la otra persona está con una comunicación así como que al ataque o a la defensiva, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo poder tener algo sano cuando estamos frente a alguien que está desequilibrado? No es con el afán de criticar, ¿no? Sino es una manera de decirlo, porque no se siente bien y está desbordado. Eso es un problema, sí, evidentemente un gran problema por el que atraviesan las parejas, las familias, y no solo las familias, ¿no? También se ve en los entornos laborales, ¿no? A ver, evidentemente es complicado desarrollar una comunicación adecuada cuando una persona está con las emociones desbordadas, ¿no? Lo ideal es que en ese momento, bueno, pues esperar que la persona se tranquilice. Y ese es el problema. A veces no tenemos esa paciencia o necesitamos o queremos resolver el conflicto en ese momento, ¿no? Y es ahí donde dejamos que nuestras emociones nos rebalsen y en vez de resolver el conflicto, a veces lo agravamos más bien. Entonces, lo ideal es esperar un momento que pase, que calme la situación. En el caso de las parejas, por ejemplo, ¿no? Voy a esperar que se le pase por un tiempo, unas horas o tal vez al día siguiente, si es que la situación no es muy grave, ¿no? Y recién poder conversar con esa persona cuando está en un momento tranquilo, en un momento ya de calma, porque ahí sí va a poder, en primer lugar, escuchar, ¿no? Lo que la otra persona quiere decir, va a poder expresarlo de manera tranquila y ahí sí nos vamos a poder comunicar de manera pues más adecuada, ¿no? Claro, ¿cómo? No sé si nos puede dar un ejemplo. Digamos, estamos con nuestra pareja y esa persona nos empieza a decir esto, el otro, o tirar reclamos, digamos, ¿no? Y está desbordado. Pero, ¿cómo podríamos responder para que la charla o el tema en sí le espere un momento hasta que se le baje, digamos, un poco?
sin que se sienta también como que me estás diciendo que me tranquilice o algo así, digamos, ¿no? Porque también se dice tranquilo, no, peor. O sea, a veces el tratar de calmar o tranquilizar a alguien es peor. Es como que es como si les estuvieras diciendo, estás loco, cálmate, o estás loca, digamos, peor. O sea, es peor, doble. Entonces, no sé de qué manera tal vez nos podría decir cómo entrarle, digamos, para que esa persona no se altere más de lo que ya está y más bien esperamos un poquito. En ese caso, estamos hablando de personas totalmente impulsivas, ¿no? Que justamente se descontrolan, están llenos de ira en ese momento. Por eso, Vane, es importante entender sobre las emociones y qué es la inteligencia emocional, ¿no? Si tú comprendes realmente lo importante del manejo de las emociones, es decir, de tener inteligencia emocional, ¿no? Esa misma persona, el momento de rabia, el momento de descontrol total, ¿no? Va a procesar la información de que está reaccionando de manera inadecuada. Es muy complicado hacer esto, ¿sí? No es fácil, ¿no? Es muy complicado porque justamente necesita un momento de análisis, de procesar información, de reestructuración mental, ¿no? Y tú dirás, pero todo eso no lo va a hacer en ese instante. Por eso te digo que es complicado, pero es importante conocer sobre la gravedad del desborde de las emociones, ¿no? Entonces, estos espacios, justamente te felicito por tocar estos temas en este espacio como es salud mental, inteligencia emocional, porque necesitamos conocer, necesitamos llegar a la sociedad con estos temas que pueden parecer insignificantes, ¿no? Nos puede decir, pero ¿y eso qué es? Pero fíjense, si entendemos cómo funciona, si sabemos qué es, si sabemos cómo lo podemos manejar, bueno, podemos evitar muchos conflictos, podemos manejar nosotros mismos nuestras propias reacciones y autoeducarnos también, ¿no? Claro, y es complicado. Bueno, en ese sentido, uno está bueno saber de que también parte mucho de nosotros el poder tener una mejor relación con otras personas. Cuando conocemos nuestras emociones, las reconocemos y tratamos de responder de una manera adecuada o con un mejor tino, por así decirlo, ¿no? Para que también no, la otra persona o la otra parte no se sientan afectados o atacados. Me voy por ese lado porque tratar de querer que el otro, primero hay que controlar a nosotros, ¿no? Porque tratar de que la otra persona intente a veces es más complicado. Y como ya lo decía usted, es complicado el tema de las emociones. Y somos del estímulo-respuesta siempre. O después de que ya dijimos algo, nos arrepentimos y decimos, no era que no diga esto. Y incluso las personas que son más orgullosas hasta les cuesta pedir disculpas, sabiendo que lo hicieron mal, se quedan ahí, peor, les duele, les afecta y dice, no debí haber dicho esto, no, y se sienten mal, pero también hay gente que es orgullosa y tampoco pide disculpas, entonces está guardando ahí y se van acumulando ciertas cosas, ¿no? Dolor o tal vez rabia. Hay muchas personas que también se tragan su rabia y no por no pelear y no sé, por pensar en el otro y no pensar en uno, digamos, ¿no? También se tragan, se tragan, se tragan. Hay un momento en que explotan y explotan mal, ¿no? O sea, es muy fuerte, muy complicado hablar del tema de las emociones y del poder controlar. Es por eso también que se ha visto muchos casos de personas que no pueden controlar la ira. A veces me pasa, no me voy a excusar de que a veces me pasa de que es como que me punzan y uno está, ¿qué? O sea, y está ahí como que, como si tendría algo ahí que ha estado guardando mucho tiempo y es la explosión. Entonces nos cuesta, hay personas que nos cuesta controlar la ira, otras que manejan mejor este tema de las emociones. Em, no sé, se puede de alguna manera trabajar de manera positiva
uno mismo con el tema de conocer las emociones y poder controlarlas, o las personas que están con este tema de que no puedo o soy, algunos dicen, no soy un fosforito o algo así, lo toman entre chiste y chiste, pero las consecuencias cuando en el relacionamiento con las otras personas es fuerte, ¿no? Entonces, estas personas pueden cambiar, o sea, pueden solas ver la forma de controlar las emociones, o sí tendrían que ir con una persona profesional en el tema, con un psicólogo en este caso, o no sé quién podría indicar a usted que hagan un tipo de terapia, o es que solos pueden hacerlo. Esa es la pregunta del millón. Muy bien. Eh, a ver, lo ideal, ¿no? Es de que en primer lugar nos informemos por nuestra propia cuenta, ¿no? Acerca de este tema que es tan importante. Aún así, hay personas que les gusta justamente informarse, leen mucho sobre aspectos que les va a ayudar, les va a colaborar en su relacionamiento personal, social, familiar. Sin embargo, también existen personas que a pesar de todo esto, no pueden manejar sus propias emociones y reacciones. Entonces, asisten a terapia, asisten a la ayuda profesional, en este caso con un psicólogo, ¿no? ¿Qué se hace con ellos? En primer lugar, se orienta, se les da a conocer exactamente lo que hablábamos al principio, que son las emociones, cómo funcionan y cómo nos puede afectar, ¿no? Las consecuencias que nos trae, perdón, cómo nos puede afectar el mal manejo de estas emociones, el ser impulsivos, las consecuencias que nos trae el ser impulsivos. Te comento que ya hablando un poco acerca de lo que pasa en terapia, obviamente, Vane, esto es con el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un proceso, ¿no? Las personas vienen después de un tiempo y dicen, sí, ahora ya entiendo cómo funcionan las emociones, ahora ya entiendo por qué es tan importante. Y lo que más gusto me da es cuando ellos mismos reconocen que ante una situación han podido manejar, controlar su emoción y la satisfacción que les trae eso. Y me dicen, caramba, he podido. Y no sabes lo felices que se sienten. Es una satisfacción personal, porque algo que les costaba tanto y que te decía hace rato, ¿no? Puede parecer insignificante, pero a la persona le trae problemas fuertes, ¿no? Y cuando vienen y te dicen, sí he podido, ya entiendo, ya la sé utilizar, ya sé manejar, ya sé controlar, y también le puedo ayudar a la otra persona a reconocer sus emociones, a manejar, a controlar. Entonces, se sienten muy felices de haber podido, de haberlo logrado, y eso también hace que, bueno, pues se autovaloren mucho más, suba más su autoestima al saber que han podido, ¿no? Con algo que les traía bastante problemas, ¿no? Tiene que ver mucho el tema de la comunicación efectiva, de aprender, ¿no? A llevar una comunicación efectiva. Em, Lleva mucho tiempo poder, o sea, hacer este tipo de terapia y poder tener lograr una comunicación eh, efectiva, buena con las personas, y además poder así uno controlar nuestras emociones, no sé, una vez que uno ingresa a terapia, o depende del caso también de la persona, qué tan, que, no sé, hay muchas personas que como les decía, que no tienen control en cuanto a lo que viene a ser la ira y ahí se sienten desbordadas. Tiene que ver también tal vez el caso. Sí, claro que sí. Eh, depende de cada situación, depende de cada persona, y además tomar en cuenta de que una persona está influida por muchos aspectos, ¿no? Familiares, culturales, económicos también, ¿no? Entonces son muchas cosas que se deben tomar en cuenta para, bueno, pues determinar cuánto tiempo va a durar ese proceso, ¿no? Em, las personas que asisten, mira, te comento, justamente en atención en consultorio, atendí a una joven, ¿no?
que los cambios fueron rápidos, fueron inmediatos, ¿no? Salió muy rápido de la situación, pero depende también muchísimo de la voluntad de la persona, ¿no? Si esa persona realmente reconoce la situación, reconoce que está en un conflicto y que esto le trae consecuencias en su relacionamiento familiar, social, en fin, y quiere salir de eso, también, bueno, pues va a poner mucho de su parte, va a tener la voluntad total de hacerlo, pero como te digo, dependiendo de la situación, ¿no? Hay casos donde influyen además otras situaciones, otras cosas, que es un poco más complicado el proceso, ¿no? Pero bueno, se recomienda siempre que busquen esa ayuda profesional, asistan al psicólogo, quien les va a ayudar a entender, a aclarar muchos aspectos emocionales, familiares, sociales, personales que puedan tener, para que puedan desarrollarse mejor dentro de la sociedad y dentro de su vida misma, ¿no? ¿Qué significa cuando decimos está atravesando una crisis emocional? ¿Cuándo decimos crisis emocional? Justamente es ese desborde y esa falta de control de emociones que no nos deja desarrollarnos de manera estable, por así decirlo, de manera adecuada en nuestro diario vivir, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cómo puedo dar yo cuenta que estoy atravesando una crisis emocional? Es decir, presento algunos síntomas, tal vez. ¿Cómo me doy cuenta en mi día a día? ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas para conciliar el sueño, les cuesta mucho dormir, ¿no? Y dicen, ay, pero no puedo dormir, no sé por qué, no sé qué me pasa, ¿no? Y tienen ese descontrol de emociones, algo les está ocurriendo, no lo pueden manejar, ¿no? Igual la falta de apetito o por el contrario, ¿no? Se les da por comer, en este caso lo que llamamos la famosa ansiedad por la comida, ¿no? Y empiezan a comer demasiado también, ¿no? Personas que están tal vez de manera muy frecuente melancólicas, tristes, que de por sí están tal vez llorando en el caso de las mujeres. Bueno, los hombres son un poco más reservados en este caso. Los hombres expresan sus emociones de manera más aislada, más en solitario, ¿no? Pero igual lo hacen, ¿sí? Entonces, en Ese bajón de ánimo, digamos, no estás normal, sino que te bajoneas, estás nostálgico o así. Y en el caso de los hombres, ¿no? Que tal vez me encierro y no salgo, o vamos a comer, no quiero, aquí estoy bien, o voy a ver una película. Eso para zafar, también para que no se den cuenta tal vez otras personas, ¿no? Pero uno sí se puede dar cuenta. Y además del bajón, también puede ocurrir todo lo contrario. Esas personas que están totalmente en situaciones que reaccionan de manera explosiva constantemente, están pasando igual por una crisis emocional, afectiva, que ante cualquier situación ya es un detonante para que puedan, por así decirlo, explotar, ¿no? Y bueno, pues hay ese descontrol emocional, esa crisis, ¿no? Licenciada, el tema es súper amplio y me encanta porque siento que cada vez mientras seguimos charlando, quisiera seguir preguntando más cosas, más cosas. Lamentablemente para el podcast tenemos poco tiempo, pero me gustaría continuar con un tema anexo, o sea, que sea vinculado a lo que viene a ser la inteligencia emocional con usted. Entonces, bueno, de momento quisiera que, no sé, ¿le podría dar algún consejo a las personas que tal vez se encuentran atravesando un momento crítico o difícil? Bueno, abordando nuevamente el tema de las emociones, ¿no? En primer lugar, darle importancia a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado afectivo, ¿no? A veces no le damos la importancia necesaria y nos enfocamos tanto en la rutina, en el trabajo, en la vida incluso familiar, y a veces no nos hacemos un espacio para analizar
cómo estamos desarrollando nuestra vida, cómo estamos enfrentándonos ante los problemas, ante las situaciones, ¿no? En primer lugar, darnos ese espacio, autoanalizarnos o buscar esa ayuda profesional que nos ayude a comprendernos también, ¿no? Esto obviamente estamos en este espacio de salud mental para justamente mejorar nuestra salud mental y por ende nuestro relacionamiento social, familiar, laboral, académico y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, interesarnos por nosotros, por nuestro estado emocional, por nuestras necesidades psicológicas, afectivas. Ustedes saben que una persona que está emocionalmente estable, ¿no?, puede desarrollar su vida, digámoslo así, de manera normal. Pero una persona que está afectada emocionalmente, ahí le cuesta un poco más, ¿no? Le agradezco muchísimo, licenciada, por su tiempo y bueno, por habernos dado este tipo de consejos también. ¿Alguna recomendación en cuanto a libros sobre inteligencia emocional? Como bien ya lo había dicho, lo había indicado usted, se puede ir también leyendo, ir conociendo al respecto para que también sea más fácil tal vez el tratar, si es que nos sentimos, si es que estamos pasando por alguna crisis emocional o nos sentimos desbordados en cuanto a lo que viene a ser el control de nuestra ira, en fin. ¿Algún libro que puedas recomendar? Justamente el famoso psicólogo y también periodista, ¿no?, quien incursionó sobre el tema de la inteligencia emocional. Estamos hablando de Daniel Goleman, ¿no? Entonces, su libro, Inteligencia Emocional, ahí nos explica, nos detalla paso por paso, de manera muy clara y precisa, sobre las emociones, lo importante, la inteligencia emocional y cómo, bueno, pues, debemos manejarlas para poder desarrollarnos en el día a día, ¿no? Bien, ahí está. Ahora, los estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, los de la Facultad de Humanidades, pueden dirigirse al consultorio. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué horarios se la puede encontrar también en el consultorio? Sí, muchas gracias, claro que sí. Es el consultorio psicológico, el gabinete psicológico, depende de la carrera de psicología de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, ¿no? Entonces, pueden asistir, pueden apersonarse, sacan una cita previa porque nos manejamos con horarios por la cantidad de personas que asisten. Entonces, se les programa un horario. Estamos en la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pasado el mediodía. Y estamos en el consultorio número 1, porque cabe recalcar de que tenemos 2 consultorios en la carrera de psicología. En la mañana se atiende en el consultorio número 1, que está a cargo de mi persona, y en la tarde igual tenemos otra colega que atiende en el consultorio número 2. Entonces, las personas o estudiantes que requieren ir en la tarde igual pueden pasar por ahí y se pueden contactar con la profesional que está en la tarde. Muy bien. El consultorio es únicamente para los estudiantes de la facultad o puede ser cualquier estudiante de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho que necesite alguna ayuda, alguna guía con la psicóloga. Muy buena pregunta. Está disponible, los servicios son para todos los estudiantes de cualquier carrera de nuestra Universidad Juan Michel Saracho y también para personas externas que no están en la universidad, que no trabajan en la universidad, porque igual se brinda la asistencia psicológica al personal administrativo, a docentes, ¿no? Pero también personas externas, padres de familia, madres, adultos mayores, ¿no? Para cualquier persona externa pueden asistir. Nuevamente les aclaro que es bajo una programación con horario, ¿no? Con cita previa. ¿Tiene un costo? Bueno, al ser un servicio que brinda la universidad, los costos son mínimos, son bastante módicos. Para estudiantes de nuestra universidad, Juan Michel Saracho, el costo es de 10 bolivianos por sesión, ¿no? Por sesión.
Para administrativos y docentes de nuestra universidad es de 30 bolivianos por sesión. Y para personas externas a la universidad es de 50 bolivianos la sesión. Muy bien, perfecto. Y los precios realmente súper económicos para cualquier persona que guste la atención de un profesional dentro de la Facultad de Humanidades. Por favor, licenciada, le invito a que se pueda servir los postres también. En esta oportunidad tenemos los deliciosos brownies, gracias a The Cake. Yo ya le estaba, mientras estábamos charlando, ya le estaba yo metiendo una cucharadita aquí. Este mi brownie es de con crema y fresas. Ahí vemos algunos frutos rojos, además del manjar. A ver, le vamos a decir a Gustavo que se acerque para que podamos. A ver, ahí muy bien. Y el de la licenciada es con pistacho. Ahí está su brownie. Miren esas delicias. Perfecto, gracias a The Cake. Así porque mi momento favorito está junto a The Cake y obviamente junto al podcast Espera que te lo explique. En esta jornada desarrollamos el tema de inteligencia emocional con la psicóloga Marcia Garame.